Hola, profesor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Rodrigo. No he tenido la oportunidad de entrar en vivo a sus clases. He visto las grabaciones, pero no he entrado en vivo, entonces quería aprovechar esta tarea para presentarme con usted y agradecerle por el curso, más que nada. Sin más que decir, voy a ir directamente al tema de la tarea. Vi en el video de la clase anterior que usted mencionó que 5 minutos más o menos será el tiempo esperado para esta tarea, ¿no? Aquí tengo un temporizador de 5 minutos que justo voy a activar cuando empiece mi análisis. Este, lo que hice fue, encontré una tesis de la licenciatura en Derecho de la UNAM, em, que creo que vale la pena, a la cual creo que vale la pena echarle un ojo, ¿no? Elegí el capítulo 4 porque los capítulos anteriores son más bien antecedentes y una serie de entrevistas. Entonces, yo consideré que en el capítulo 4 de verdad tendría que estar ya el contenido argumentativo como tal de la tesis, ¿no? Aquí tengo la portada, es de este año, de enero de 2025. Y lo que escogí fue, bueno, este capítulo 4 y la primera página de aquí. Lo que hice fue copiar y pegar esto en un archivo que pudiera yo editar y ya subrayé con amarillo la información que consideré más relevante para feedback, ¿no? En general. Bueno, voy a activar el temporizador de los 5 minutos y listo. En primer lugar, creo que el título es ambiguo. No es claro si los policías que intervienen en el proceso penal son la problemática o se enfrentan a problemáticas respecto del proceso penal acusatorio o etcétera, ¿no? Pero bueno, antes de sugerir otros títulos o cómo modificar este título, obviamente es importante leer el texto como tal, ¿no? Aquí ya subrayé en amarillo información que creo que es relevante para el feedback, pero en general creo que, bueno, lo primerito que podemos observar aquí, que probablemente usted ya lo vio, es que todo esto es una sola oración. Entonces, cuando vemos esto, vamos, o sea, no tengo ningún problema yo con las oraciones largas, tampoco, también, bueno, es cierto que es posible subordinar correctamente las oraciones, pero en la mayoría de los casos en los que encontramos oraciones tan largas, realmente lo que está pasando es que están mal escritas y además mezclan diferentes tipos de ideas en sí mismas, entonces esto genera otro tipo de problemas, no se leen bien, etcétera. Es lo mismo que pasó aquí. Em, en general, bueno, le voy a leer un pedacito, ¿no? Aquí podemos ver que dice, si bien del anterior análisis a los 170 elementos, resulta la urgente necesidad de abordar el cambio a los policías, específicamente de su profesionalización en el ámbito jurídico, aquí no, esto puede ser mucho más claro, ¿no? Lo primero que yo noto aquí es el si bien, que normalmente es un marcador discursivo de contraste, ¿no? Entonces suele utilizarse como un si bien X, coma, la realidad es que Y, ¿no? Creo que, bueno, este contraste no existe en este párrafo. Entonces, esta idea del marcador discursivo del si bien no es realmente necesaria. Solo genera tensión innecesaria porque estamos esperando ese contraste que nunca llega en general en la oración, ¿no? Y más que un contraste, lo que yo veo que quiere hacer aquí el estudiante es una recapitulación de lo que ya abordó, descubrió u observó en los capítulos anteriores de su tesis. Y como lo veo es que quiere hacer una recapitulación para proceder ya con otro tipo de análisis o con otro tipo de argumentación en este que es el capítulo 4. Entonces, en primer lugar, yo quitaría este si bien, ¿no? Creo que podríamos decir que del anterior análisis, ¿no? También a los 170 elementos, esto hace referencia a entrevistas que hizo anteriormente en los capítulos, que creo que ya es más que obvio que el anterior análisis se refiere a eso, ¿no? Entonces lo quitaría. Podríamos ver también aquí.
Esto es parte también del feedback general que yo le haría a este estudiante. Mezcla conceptos que no son necesarios, o sea, complejiza además las oraciones. Aquí podemos ver esto de específicamente de su profesionalización en el ámbito jurídico. Em, de hecho, podríamos poner, ¿no? Porque entiendo qué es lo que quiere decir aquí este estudiante. O sea, lo que quiere hacer en esta primera oración es, de algún modo, resaltar la idea principal de su tesis, que es que los policías deberían de tener capacitación jurídica, ¿no? Entonces, creo que ya podríamos decir, ¿no? Aquí que el anterior análisis muestra, ¿no? O revela, o lo que sea, muestra que la capacitación jurídica de los policías es urgente, ¿no? Esta oración es más clara, ¿no? El anterior análisis muestra que la capacitación jurídica de los policías es urgente. Fin, esa es la idea. Y creo que podemos ser más claros aquí, ¿no? En vez de decir esto, ¿no? Que mezcla las cosas como habla Yoda, usted dijo el otro día en la grabación de la clase, ¿no? Creo que esto es exactamente lo que le pasa aquí a este estudiante, ¿no? Y creo que es lo que le pasa a mucha gente, que realmente lo que hace es escribir como piensa, ¿no? Y cuando pensamos, nosotros mezclamos ideas y no pensamos con un orden claro, ¿no? Ya se me acabó el tiempo, pero bueno, creo que esto es un error muy típico y justamente podemos aprovecharnos de la escritura para darle orden y claridad a lo que nosotros estamos pensando y poder llevar nuestro pensamiento más adelante incluso, ¿no? O a un nivel más profundo. Esto es lo que yo le recomendaría a este estudiante, ¿no? Porque realmente esta urgencia o el contenido o los datos o las causas de esta urgencia, este, ya están contenidas en el resto de este párrafo, ¿no? Aquí lo que está queriendo decir este estudiante, ¿no? Es dar ejemplos de cómo la falta de capacitación jurídica de los policías genera problemas muy importantes en el sistema de justicia, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla sobre cómo es que los policías, ¿no? Cuando detienen personas y las ponen a disposición de las autoridades jurisdiccionales, lo hacen de forma tal o lo hacen violando la ley, ¿no? Porque no tienen esos conocimientos, esa capacitación jurídica. Y esto da como resultado que en muchas ocasiones los jueces decreten detenciones ilegales, ¿no? O no vinculen a proceso a personas que efectivamente cometieron delitos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que ese tipo de implicaciones o ese tipo de problemáticas, sí, claro que las conoce este estudiante. Entonces, por ahí me iría yo, hablaría de que sí, sí hay un feedback positivo aquí, que es que él tiene claro su tema, que él sabe de qué es lo que está hablando y él ya encontró información relevante, pero lo que le hace falta es ordenarla. No noté errores de ortografía específicamente en las palabras, en cada una de las palabras o individualmente, pero sí hay problemas muy graves de redacción, ¿no? En la República Mexicana al diario enfrenta un desafío relacionado con, realmente esto no se entiende, no hace sentido, es mucho más desordenado y oscuro de lo que tendría que ser. Pero yo creo que basta con mostrar la importancia de tener oraciones claras, breves, ¿no? Que nos permitan a nosotros entender qué es exactamente lo que estamos pensando y a dónde nos estamos dirigiendo. Este sería más o menos mi feedback respecto de esto. Podría continuar, ¿no? Una vez que ya ordenamos todo y una vez que ya tenemos un párrafo claro, entonces ya nos podríamos dar una idea acerca de qué le falta al párrafo, qué le sobra, qué podríamos hacer para quizás si tenemos mucha información, dividirlo y añadir un siguiente párrafo, ¿no? Hacia dónde estamos llevando el texto y finalmente otro tipo de cosas que son ya más avanzadas, que yo relacionaría más bien con la audiencia, ¿no? ¿Quién va a leer este texto? ¿No? ¿Qué tipo de oraciones y qué tipo de palabras queremos utilizar para comunicar nuestras ideas de una forma más persuasiva para nuestra audiencia, ¿no? Aquí yo, para una tesis, pensaría, por ejemplo, que una audiencia importante sería
las personas que van a revisar la tesis, que suelen ser expertos en estos temas, este, trataría de ver cómo comunicarles a ellos de una forma más persuasiva esto, quizá haciendo referencia a sus propias líneas de investigación, por ejemplo. Em, y también creo que no estaría de más considerar a futuros estudiantes que quizá también quieran aprender sobre esto, ¿no? Y trataría de encontrar un balance entre qué tan técnico ser y qué tan claro ser y cuándo. Quizá valga la pena ser más técnicos cuando estemos hablando de cosas que le importen a los profesores que van a revisar este trabajo. Quizá valga la pena ser más claros y más breves y utilizar menos términos jurídicos, ser menos técnicos cuando estamos hablando de cosas que pudieran interesarle más a los estudiantes del futuro que lean este trabajo, ¿no? Pero bueno, en general aquí dejaría yo esto. Ya no le voy a quitar más tiempo, profesor. Le agradezco mucho su tiempo y bueno, finalmente esta es mi tarea. Muchísimas gracias.